Jessica, estás en... Buen día, doctora. Sí, sí, estoy por acá. Muchas gracias, ¿eh? No, Mira, de nada. algo, porque ahora, Juan Manuel, ¿vos tenés algún power o algo para presentar? No, Power no hice, tengo el tema. No, no hay problema, no, porque si tenías un power, le decía a Jessica que te pusiera de anfitrión momentáneamente a vos y después me pasaba, o que me dijera cómo hacerlo. Pero listo, si no tenés power, no hace falta Yo porque puedo compartir el código si quieren para verlo los chicos yo también, tengo pero un PowerPoint si querés, No, pero quiero, igual que quédense tranquilos que cualquiera puede compartir su pantalla. Ya desactivé la configuración, así que indiferentemente de que sean bien, anfitriones o no, pueden compartir su bárbaro. pantalla. Bárbaro, Jessica, muchas gracias entonces, ¿eh? No, de nada. Ya te paso el hospedador. Que tengan una excelente clase. Vale, muchas gracias. Bien. Bueno, esperamos un cachito, Juan Manuel, y cuando vos me digas. yo igualmente después al campus hay un power de comodato muy simple que tengo hecho, se los subo también para complementar lo que va a contar Juan Manuel. ¿En qué hora estamos? ¿Ya estamos en horario? Bueno, dale, dale, dale. Si querés Bueno, arrancar. sí, sí, sin A ningún ver, problema. al resto, bueno, buenos días. Juan Manuel va a hablar, se ofreció, él, hablar de cuando yo pedí, de comodato. Así que vamos a escucharlo y háganles preguntas que sean necesarias. No te sientas en la obligación, si no lo sabes, responder cualquier cosa. Listo, estamos en una instancia de aprendizaje. Valoro la predisposición de Juan Manuel. Me hubiera gustado que otros que se han sacado, que han aprobado a penitas ahí en el límite, hubiesen sido los que se hubiesen propuesto para subir un puntito más de nota, aunque sea, pero bueno, no lo han hecho, así que Juan Manuel se ofreció, así que vamos a escucharlo. Bueno, a mí me tocó dar el contrato de comodato, que se encuentra hoy regulado en el artículo 1503 del Código Civil y Comercial. Este contrato tiene la característica, la particularidad de que surge a partir de que una persona se obliga a entregar a otra una cosa no fungible, mueble o inmueble, que sea de forma gratuita y que la restituya de la misma forma en la cual fue entregada. En este caso se conoce como préstamo de uso. Hay comparaciones con otros contratos, que puede ser, por ejemplo, la locación, el mutuo, el depósito, que tienen características similares, pero que no son este contrato. La principal característica que caracteriza a este contrato es el hecho de entregar una cosa mueble o inmueble o no fungible. La esencia tiene que ser que no tiene que no haber una contraprestación, pero debe ser gratuito. A diferencia, por ejemplo, del mutuo, que debe ser oneroso, se presume oneroso. La entrega de la cosa, en este caso, es fungible, en el mutuo es distinto. El artículo, si me permite, lo voy a leer para comparar las diferencias. Como bien dije, en el contrato mutuo se entrega una cosa a otra no fungible, mueble o inmueble, y en el contrato de comodato, y en el mutuo se entrega, el mutuario, una determinada cantidad de cosa y se obliga a devolverla una cantidad de la misma cantidad o especie, pero es fungible y se considera que es oneroso. Otra diferencia que podemos marcar con otro contrato es, por ejemplo, con la locación. La locación mantiene, según el artículo, bastantes similitudes, pero la principal diferencia es la entrega de dinero. Como dice el artículo, en un segundo, el 1187, la locación, si una parte se obliga a otorgar al otro el uso o goce temporario de una cosa a cambio de un pago de un precio en dinero. Es otra diferencia. Se entrega el uso y goce, como se entrega en este caso, pero la esencia es distinta porque se presume oneroso. Dando un poco una comparación con esos contratos, sigo con el tema. Juan Manuel, te interrumpo. No es que se presume onerosa, es onerosa. Bueno, es onerosa. Uso el término que había usado el No hay doctor que Escarcela. presumir nada, es Es onerosa. oneroso, son onerosos. La Y es locación, el gratuito. contrato Sí, sí, es gratuito. es onerosa. Es onerosa. Es onerosa, exactamente. Bueno, el contrato, además de ser gratuito,
que como bien digo, no es gratuito, no quiere decir que no debe haber ninguna contraprestación para la persona a quien presta la cosa, porque por ejemplo hay un ejemplo, si una persona le presta a otro un caballo, le entrega a la otra un caballo, y se libera de pagar los alimentos, esa contraprestación está incluida dentro de las ventajas que puede obtener, pero no quiere decir que sea a cambio de una cuestión onerosa, sigue siendo gratuito. Es consensual, porque a partir de que se entrega, a partir de que se obligan las partes, una a entregar, la otra a recibir, y se compromete a cumplir con lo que dice el contrato está, de algún modo, consumado. En cierto modo esto ha cambiado y ha diferido de las legislaciones anteriores, ya que antes existían lo que eran los contratos reales, el Código Vélez-Sarsfield, y este era un contrato real, ahora se ha cambiado a un contrato consensual, a partir del artículo 957. Bueno, los elementos esenciales que tiene este contrato es obligarse a entregar una cosa mueble o inmueble, la gratuidad, y restituirla en el mismo costo recibido, como bien dije. Continuando, este contrato no es formal, no necesita una solemnidad para ser válido, para que se pueda, entre las partes, simplemente una cuestión de prueba se remite la formalidad del contrato. Esencialmente la forma escrita, para que las partes puedan probar cuáles eran las obligaciones y cuál era la esencia del contrato al momento del acuerdo de partes. Es nominado, ya que se encuentra establecido en el código, es de ejecución diferida, y tiene una función socioeconómica de colaboración o cooperación y de préstamo en cortesía. Esa es la función socioeconómica que describe el código con respecto a este contrato. ¿Este contrato puede presentarse en el ámbito de consumo? La respuesta es sí. Hoy en día nosotros vemos muchos contratos de consumo, muchas relaciones de consumo, en las cuales se puede presentar la entrega de una cosa durante un plazo de tiempo para que el otro la restituya. Un ejemplo claro que encuentro en los códigos y que se ha encontrado, por ejemplo, es la entrega de unos lentes 3D al ingreso de un teatro o un cine para ver un espectáculo, y la restitución a la salida en el mismo estado, y responder por las obligaciones que tiene como comodatario el que las recibe. Aclarando, es un contrato intuit de persona, quiere decir que se celebra entre personas y es a favor de la persona. Esto es muy importante para demarcar, por ejemplo, respecto de la extinción del mismo. El artículo 1541 establece cómo puede extinguirse el contrato. Habla un poco esto, pero lo voy a explicar más adelante. A favor de una persona, quiere decir intuito de persona. El comodato tiene dos figuras, tiene dos sujetos, el comodante y el comodatario. El comodante aquel que lo entrega, el comodatario aquel que lo recibe. Para explicarlo bien, la causa del contrato se desempeña un papel de que a la hora de entregar la cosa tiene distintas obligaciones los distintos sujetos. El código establece distintas obligaciones para cada uno de ellos a la hora. Pero bueno, eso lo voy a explicar ahora. Lo que quiero explicar ahora es la naturaleza jurídica del comodato. El comodato, respecto a algunos puntos de vista, se considera un acto de administración o disposición. Al principio, alguna parte de la doctrina consideraba que el comodante solo entregaba, transmitía de algún modo el uso, pero conservaba la propiedad. Hoy en día algún otro sector considera que es una administración extraordinaria o un acto de disposición y uso encontrado en algunos aspectos. ¿Qué sería esto? Que hay una administración general del comodatario respecto de la cosa. ¿Hay algo que quiera corregir la doctora Casals o agregar? No, está bien. ¿Viene bien? Bueno, quería no abundar mucho más en eso, pero ahora quiero ir a un punto que me parece interesante, que es respecto a las prohibiciones. Siguiendo un poco el orden del código, el artículo 1535 establece prohibiciones. Tiene dos incisos. Sí, los voy a pasar a leer para que se entienda. El contrato no puede ser celebrado por tutores, curadores, apoyo respecto a los bienes de las personas incapaces o con capacidad restringida bajo su representación. Ese es el primero. Y el segundo es los administradores de bienes ajenos, públicos o privados respecto de los confiados a su gestión, excepto que tengan facultades expresas para ello. Acá, como bien se establece, hay dos incisos. Uno establece una incapacidad absoluta de derecho por parte... Perdón, Juan Manuel. Sí. En este punto que estás hablando de estas previsiones, es justamente cuando estás hablando de capacidad. Entonces, para ubicar a tus compañeros, cuando hablamos de los elementos, ¿sí? Recuerden hablar capacidades, lo que está hablando Juan Manuel ahora, ¿sí? Capacidad requiere capacidad para disponer de bienes
y bastar la administración a aquella persona que obtiene, digamos, el bien y quien es comodatario, y también el que lo entrega. Ambos requieren esta facultad de poder tener sobre sí mismo la autonomía de administrar sus bienes. Por eso habla de las personas incapaces y las nombra. Por eso habla que los tutores, curadores o apoyos son aquellas personas que están inhabilitadas absolutamente para esta cuestión, para celebrar contratos con estas personas incapaces o con capacidad restringida. En segundo término, como nombrabas, si sigo con esto, si quiere que agregue algo más, me dice, me parece que voy en un orden. De algún modo, celebrar un contrato de comodato en las personas establecidas en el inciso B, de bienes ajenos o públicos o privados respecto de los que confían en su gestión. Si tienen facultades expresas para ello, pueden realizar o celebrar este contrato y la incapacidad es relativa. Por eso se dice que, lo voy a leer textualmente como lo dice, se refiere a un supuesto de incapacidad relativa, ya que se suple con las facultades expresas de la representación en el representante en los supuestos de representación voluntaria, como el mandato u otras figuras similares. Eso por un lado de lo que hablábamos recién. Siguiendo el orden del código, la obligación del comodatario es lo que sigue en orden. Y bueno, hay en realidad, 4 o 5 incisos que tiene este artículo. En primer lugar, el comodatario tiene la obligación de usar la cosa conforme al destino convenido. ¿Qué sería esto? A la hora de celebrarse el contrato, las partes establecen para qué se va a entregar esta cosa de forma gratuita o para qué se va a celebrar este contrato. De algún modo tiene la obligación de usarla para ese destino convenido y no violentar ese principio de acuerdo de partes en las cuales las partes establecen. Por eso también tiene la facultad, el comodante, aquel persona que lo entrega, de poder rescindir el contrato si este fin se frustra de algún modo. También tiene la obligación en el tiempo del contrato, a la finalización del contrato, de devolver la cosa en el mismo estado y de, si por ejemplo no hubo un convenio de partes donde se estableció cuál sería el fin, interpretándolo dentro de la naturaleza y el momento en el que se celebra el contrato, entenderse dentro de esas limitaciones para la persona la cual usa o goza de la cosa. Tiene también a cargo y que está obligado el pago de gastos ordinarios de la cosa o los realizados por el servicio de ella o para servirse de ella de algún modo, siempre que responden. E incluso se establece que los extraordinarios deberán ser cubiertos en algún modo y que no podrán ser excusa, por ejemplo, para la retención indebida de la cosa, o que corresponden al comodante, los extraordinarios. Pero los ordinarios y los realizados para servirse de ella son indispensables. Por ejemplo, en el caso que hoy explicábamos del caballo, si un caballo tiene la mínima e indispensable necesidad de alimentarse para mantenerse, por ejemplo, un caballo de carrera, que yo entrego en comodato a otra persona, esa persona que lo recibe, aquel comodatario, tiene el deber de entregarle a ese animal lo necesario y gastar lo necesario para mantenerlo en el estado en el cual yo se lo entregué, tanto para la vida o, por ejemplo, para el mismo uso deportivo que tenga, de los alimentos, los medicamentos, etcétera, como servicios que requiera. Lo mismo sucedería con un auto y el combustible. Para poder usarlo requiere combustible y requiere que la persona a quien se hace cargo lo ponga a disposición de sí mismo y del auto. Conservarla con prudencia y diligencia, esto tiene que ver más con un deber de cuidado por parte de aquel persona que retiene la cosa, un deber dentro de la lógica de obrar dentro de las necesidades del mismo, de no usarlo de forma indebida, de no hacer un gasto innecesario. ¿Por qué? Porque no responde el comodatario por los gastos y el desgaste propio de la cosa por el uso debido. Si el uso es debido, no requiere cubrir esos gastos porque ese gasto propio del uso es parte del riesgo del negocio que tiene la persona que lo entrega a la hora de que esté a guarda de otro. Ahora, el gasto indebido, el mal uso, el uso descuidado, el uso que deteriora la cosa en un tiempo que no debería ser el normal, responde por parte de la obligación del comodatario. Responde por la pérdida o deterioro, como bien decía, incluso en el caso fortuito, pero este debe acreditar, en la excepción, para no hacerse cargo de este desgaste, que el caso fortuito se hubiera presentado de igual manera, aunque él hubiera puesto todas las diligencias para la protección de la cosa o para el deterioro de la misma no se presentara. Y también una cosa propia del contrato, por esto hablábamos recién de que la persona entrega el uso y goce, pero sigue siendo el propietario, el comodante, es los frutos y accesorios. Si esta cosa devengada en el contrato generara frutos o accesorios, deberán ser entregados al dueño original, a quien posee
la titularidad sobre la cosa al momento de finalizarse el contrato. Porque no son de propiedad del comodatario, porque el comodatario solo tiene el uso y goce. Salvo, a ver, Juan Manuel, Sí. salvo que, ¿qué puede pasar? Que se entregue una cosa para usar conforme su destino y resulta que la cosa que se entrega por su naturaleza justamente tiene que ver con quien la está usando pueda percibir los frutos. Sí, puede percibir los frutos, pero si esto no estuviera convenido, a Lo falta de... pactó, pero a veces, no, aunque no se lo haya pactado, por la naturaleza de la cosa, también. Por ejemplo, cuando, esto sucede mucho en el campo, un vecino, un chacarero, le presta a su vecino la vaca lechera. ¿Sí? En ese caso, los frutos, es decir, el producto de esa vaca, es decir, la leche, va a ser porque si no, ¿para qué se la presta? No se la va a prestar. No, aparte por la naturaleza, como decís, del contrato y la Claro, naturaleza del la leche naturaleza de la cosa sería acá, la naturaleza de la cosa la no cosa. la puede usar. ¿Para qué la va a usar si no es si una vaca lechera para otra cosa no la puede usar? Así Capaz, que, incluso eso puede estar dentro del destino al cual fue entregada la cosa. claro. ¿Para Que qué? sí. Si yo quiero una vaca para que tener leche y no quiero ser el dueño, sino que me lo entregan en comodato, el uso de los frutos propios de la misma podrían entrar dentro del convenio para el destino para el cual fue convenido el contrato. Claro. Eso, como habíamos visto en la parte general, y siempre importante, la voluntad de partes es fundamental para cualquier negocio jurídico, en este tipo de casos. Siguiendo un poco con esto, si hay pluralidad de comodatarios, ¿qué sucede? Terminando un poco con las obligaciones, otra cuestión. Si hay pluralidad de comodatarios, ¿qué pasa? Si hay pluralidad de comodatarios, responden solidariamente por las obligaciones que se contraigan en el mismo. Ambos responden, como habíamos visto cuando son concurrentes y solidarias, que son dos cuestiones distintas, solidarias que todos responden por la totalidad, por una misma obligación, y concurrentes cuando distintas obligaciones, cuando distintos deudores por distintas obligaciones recaen sobre la misma. Entonces, acá se responde solidariamente por la obligación del cumplimiento total del contrato o exigir la restitución. Hay el artículo que sigue, que es el artículo 1537, cosa hurtada o perdida. Este es interesante porque primero habla de lo que sería lo que no, la facultad que no tiene, lo que no puede hacer el comodatario, que es persona que recibe, que es, por ejemplo, negarse a restituir la cosa que le fue alegada, que le fue entregada, excepto, y acá viene la excepción, que la cosa perdida por el dueño fuese perdida o hurtada. En este caso surgen distintas cuestiones. El deber de denunciar y la responsabilidad por omisión, además de que debe y tiene la obligación de, al dueño originario de la cosa notificarlo para que éste en el plazo prudente haga la denuncia y responde por los daños si éste dolosamente y con conocimiento de la situación entrega al comodatario, no dueño de la cosa, sino que es perdida o hurtada, responde por los daños que genere la restitución del mismo. Por eso digo que el artículo es confuso, pero hay que verlo. Lo que hay que entender acá es que la obligación es el de avisarle al dueño. Exacto, el deber de denunciar. El avisar. Claro, el avisar no debe... Que el comodante lo autorice, ¿no? Por la omisión que tiene de no denunciar la cosa hurtada y de entregarla de vuelta al comodante, el comodatario devolverla, y eso genera un daño para el dueño, responde por ese daño. Entonces, por eso digo que hay dos obligaciones que surgen, el deber de denunciar y el deber de no entregar para no generar un daño. Exactamente. Yo lo relaciono. Perdón, no entiendo la situación, porque cuando lo leí me pasó lo mismo, no entiendo qué situación se da. Sí, decímela. Bueno, explícalo, Juan Manuel. A ver. No, pregúntame, José, pregúntame bien y yo te digo lo que entendí. Eso, no entiendo de la situación en cuanto a quién se le pierde o le hurtan la cosa. No sé, es una pavada, pero cuando lo leí no lo entendí. Yo tengo un auto y robo un auto, o me llevo un auto de la calle abandonado, que no es mío, y te lo entrego a vos en comodato. Vos te enterás que ese auto es robado, que ese auto o que es hurtado va robado, hurtado, sea con fuerza o no,
Y por ejemplo, eso le genera un perjuicio al dueño. Y vos no denunciás eso. O sea, es una omisión del deber de denunciar. ¿Me entendés? Entonces, por ejemplo, no denunciás que la cosa es hurtada y se la devolvés a quien no es su legítimo dueño. Y eso me genera un daño a mí. Esos daños que me puedan generar, vos respondés por esos daños y tiene yo creo que tiene esto también, esto interpretacional, tiene un componente cognitivo, de conocer, de él saber dolosamente que la cosa era robada o hurtada. Además, penalmente vas a ser Sí, sí. cómplice. Penalmente sos cómplice. Yo creo que... Claro, Consecuencia grave que penalmente se te puede imputar la complicidad. Entonces, por eso, lo que decía Juan Manuel, vos tenés que haber enterado, si no sabías que el auto era robado, no. Pero no si incurrís en ninguna responsabilidad. El auto robado, tenés que avisarle al dueño, ¿sí? Claro, lo que yo no entendía es que existía un tercero. Yo pensaba que la cosa robada o perdida era cuando me prestaban la cosa y yo la perdía o me la robaban. Por eso no entendía la situación. No, ahí respondés la responsabilidad. Esto es previo al contrato. Sí, claro, sí, ya lo entendí, gracias. Se entendió, ¿no? Esto es previo al contrato. Entonces, bueno, son esas obligaciones que surgen para el comodatario y, bueno, claramente el deber denunciar de quién fue la persona que robó o sea la cosa perdida, sin la facultad de ser el dueño. Porque tenemos que recordar que tenés que tener, ¿quién era, para volver un poco atrás, quién es el que puede ser comodante? ¿Aquel que tiene un derecho real o un derecho personal sobre la cosa? Tiene que tener algo para acreditar su relación con la cosa para poder entregarla en comodato. O sea, no puede ser cualquiera, yo no puedo entregar una cosa ajena si yo no tengo la facultad para entregarlo. Eso es lo que hablábamos recién de las excepciones, las prohibiciones relativas o no. Creo que se entendió eso, ¿no? ¿Fue claro? Bien. Genial. Bueno, retomando un poco las cuestiones del artículo siguiente, el 1578, habla de los gastos. El comodatario no puede solicitar el reembolso de los gastos ordinarios realizados para el servicio de la cosa. Esto mismo decía, la mantención, el sustento, o el mismo evitar deterioro innecesario de la cosa, porque también el gasto podría ser eso. Porque si yo, por ejemplo, en el auto hablábamos recién, yo no le pongo una nafta correspondiente, lo cargo mal, no le pongo el aceite, no pongo diligencias correctas para preservar la cosa y la desgasto en el plazo no prudencial, también es un gasto que yo tengo la obligación de hacer, ese gasto. Y tampoco puede retenerla del comodante, aunque sea una razón de gastos extraordinarios de la conservación. O sea, tiene el deber de devolverla al momento de que se finalice el contrato o cuando el comodante le exija la restitución, porque es una facultad que éste tiene. Doctora, ¿quiere agregar algo? No, nada más que a diferencia del depósito que ahora vamos a ver, es eso que está diciendo no funciona el derecho de retención. No funciona el derecho de retención. De hecho, se llama inaplicabilidad de derecho de retención. Más allá del reembolso de los gastos, el comodatario no puede exigir el derecho de retención sobre la cosa, más allá de que hubiese algún gasto ordinario o extraordinario que recaiga sobre la misma. No tiene la facultad. Una cosa que por ahí no le dije, pero que es interesante, que la tenía anotada y me parecía muy importante, era el hecho de la diferencia que tenía con respecto del contrato de depósito, donde la función del comodato es el uso y goce de la cosa por quien lo conserva la cosa, el comodatario, y en el depósito es el derecho de guarda. O sea, tiene la obligación de guarda sobre la cosa la persona quien debe, o sea, guardar la cosa en el depósito. Igual ahora en depósito, en el Power Depósito van a ver que hay un cuadrito que marca las semejanzas y diferencias. Si quiere ese tema se lo dejo a usted, no lo toques. Bueno, restitución anticipada. Este es un tema que veníamos charlando, que el comodante puede exigir la restitución de la cosa antes del vencimiento del plazo, porque a veces puede ser un plazo cierto, puede ser un plazo tácito, que se puede convenir o se puede exigir, y a partir del juez, como aplicando las reglas del derecho que vimos en obligaciones y en contratos, se exija que se fije una fecha para la entrega, si no estuviera establecida, por la misma naturaleza del contrato. Y hay dos supuestos. Si la necesitan en razón de las circunstancias imprevistas o urgentes, o sea, hay dos componentes necesarios para que se configure, la imprevisión sobre la necesidad de la misma, o sea que no puede ser previsible al momento de la celebración del contrato que la otra parte lo iba a necesitar en el momento anterior a la finalización del contrato, y lo urgente y necesario y la imposibilidad de prorrogar la devolución de la cosa al dueño, o en este caso al comodante. El otro supuesto, si el comodatario la usa para un destino distinto al pactado, aunque esto no la deteriore.
Esto va un poco en relación con el primer inciso del artículo de las obligaciones del comodatario, cuando dice que tiene que ser, está obligado a usarla para el destino convenido por las partes. Si el comodante percibiera que el comodatario lo utiliza indebidamente o lo utiliza para otro fin distinto, si yo, por ejemplo, entrego, como veníamos manteniendo el ejemplo del auto, para circular y lo uso para carreras, aunque esto no deteriore el auto, ya rompe con el acuerdo de partes y el comodante puede exigir la restitución de la cosa. Esa es un poco la esencia. Ahora cambiamos de las obligaciones del comodatario y nos vamos a las obligaciones del comodante. O sea, el sujeto que entrega, para que se entienda. ¿Se entendió bien cuáles son cada figura? ¿Se entendió las obligaciones? ¿Alguna duda? ¿Está bien? No quiero dar muchas vueltas, pero bueno, quiero ser claro, aunque hay mucho para hablar, pero bueno, traté de bajarlo lo más claro posible. Bueno, hay 4 obligaciones que tiene. La entrega de la cosa en tiempo y lugar pactados, o sea, o lugares convenidos. Debe cumplir con eso, debe entregar, como este contrato es consensual, ya al momento del consentimiento de las partes y que el contrato queda perfeccionado, las partes quedan obligadas, en este caso el comodante, a entregar la cosa de tal manera como fue pactado y en el lugar donde fue pactado y al tiempo que fue pactado. Permitir el uso durante ese tiempo que dure el contrato, para el cual el contrato fue convenido, o sea, establecimos un plazo de 6 meses o un año, o el plazo establecido por las partes. Ese plazo se debe respetar, es una obligación del comodante respetar el uso por parte del comodatario, más allá de las excepciones del artículo anterior. O sea, es una regla general que sigue siendo una obligación para el mismo. Responde por los vicios o daños causados por las cosas preexistentes a la entrega. O sea, si hay un vicio oculto que la parte a cual recibe perjudica o le genera un daño o alguna situación, tiene la obligación, como dueño de la cosa, a responder por los daños causados por esto, con respecto al comodatario. Y bueno, la última obligación es el reembolso de los gastos convenidos extraordinarios que el comodatario hace si éste lo notifica previamente o si son urgentes. Los gastos son aquellos que surgen extraordinariamente o que no estaban convenidos para el uso de la cosa. Para diferenciar entre ordinarios y extraordinarios debemos entender que el ordinario es el propio que devenga de la cosa y que las partes ya podían suponer que existía, y los extraordinarios podían ser situaciones ajenas al comodatario, las cuales él no responde porque por su uso o goce no generó ese perjuicio. Yo siempre en gasto extraordinario pienso, por ejemplo, manteniendo el ejemplo del auto, el caballo, cualquier cosa que se entregue, o mismo un inmueble. Si la infraestructura edilicia del inmueble tuviera una ruptura que generara que fuera imposible su utilización, o que fuera imposible habitarse, responde el comodante por esos vicios y por los gastos que esto genere, y si el comodatario tuviera que pagar alguno de estos, tiene el derecho a exigirle la restitución de este mismo hasta lo que ha pagado, como en una, ¿cómo se dice? Una acción de reembolso sobre este sujeto para exigirle que cumpla con el gasto extra que incurrió, que no responde por su responsabilidad. ¿Se entendió este concepto? Parece un poco confuso, pero creo que se entendió. Doctora, ¿quiere agregar algo? No, él tiene que ver con los principios bien de diferenciar el gasto ordinario del gasto extraordinario. Exacto. Marcar la diferencia. Que uno surge de la natural uso de la cosa y el otro surge por una cuestión imprevista, una cuestión que no depende. El diferenciar cuándo es uno y cuándo es otro es lo que a veces lleva a los planteos judiciales, ¿no? A decir, bueno, cuándo es un gasto extraordinario, cuándo no. Yo siempre doy el ejemplo de, por ejemplo, yo entrego a una persona un auto y el uso del desgaste normal sería que al partir de los kilómetros el auto necesite repuesto, necesite gastos para mantenerse, digamos, en circulación, para pasar las BTV, los controles, para que el auto sea un auto que pueda ser utilizado de forma correspondiente a las reglamentaciones y que la persona pueda gozar de sin mayor problema. Ahora, si el auto tuviera un vicio de fábrica o un vicio que correspondiera al dueño, que no fuera un vicio generado por el comodatario, por su uso normal, ese sería un gasto extraordinario que podría incurrir esta persona, este comodatario, aquel que lo recibe, y no debería ser un gasto ordinario que él tuviera que afrontar. Sí, a veces la diferencia está más en el gasto extraordinario con la mejora. Por ejemplo, te prestan un inmueble y, no sé, por alguna cuestión de seguridad, qué sé yo, se decide,
comodatario decide colocarle rejas. Entonces, eso a veces es donde tiene cuestiones de interpretación, a veces y determinar si es una mejora, porque el comodante no le interesaba tener rejas y el comodatario lo hizo igual, entonces esa mejora después, cuando finaliza el comodatario retira las rejas y se las lleva, o quedan en el inmueble, y luego le exige al comodante el pago como mejora, ¿sí? Por haber realizado una mejora. Entonces el comodante puede ser, eso depende de lo que hayan pactado, o puede decir, mira, este fue un gasto extraordinario porque realmente había una cuestión de seguridad, entonces el comodante acuerda que al ser un gasto extraordinario dice, sí, poné la reja que después yo te reembolso por el gasto que fue necesario porque a mí me va a beneficiar esa reja, ¿sí? Y otro puede decir, no, a mí no me interesaba tener reja, vos la hiciste igual, ahora oye, llévatelas, o si querés dejármelas, déjamelas, pero yo no te las voy a reembolsar. Entonces, a veces con eso es donde está, sí, por ahí hay más conflicto, ¿no? Yo también pienso en el caso, por ejemplo, el enriquecimiento sin causa, cuando una de las figuras, en este caso comodatario, y la otra parte no está dispuesta a pagarlo, por más de que hay un beneficio económico que percibe por valorizar, por ejemplo, la propiedad. Porque hay un beneficio patrimonial que se presenta a costas de una causa que no fue justa. Exactamente. Bueno, te quedaría la extinción, ¿no? ¿Estamos bien de tiempo o medio mal? Ya medio ajustadito, pues si no, no voy a llegar yo. Lo doy en 2 segundos. La extinción del comodato se puede presentar por la destrucción de la cosa. En este caso no hay subrogación legal, ni el comodante tiene la obligación de prestar cosa semejante. O sea, una vez que se sustituyó la cosa, se termina el contrato. Por vencimiento del plazo, se haya usado o no la cosa prestada, o sea, se venció el plazo del contrato, se finalizó, se terminó, funciona la misma regla de pactos contratos. La voluntad unilateral del comodatario decide devolverla y entregarla, restituirla a la persona, y esta está obligada a recibirla para extinguir el contrato. Y la última, la muerte del comodatario, como es un contrato intuite persona, como yo he explicado hoy, es un contrato que se hace en beneficio de una persona, la muerte del comodatario no extiende el derecho que entregó en el contrato a sus herederos, sino que no se extingue por sí mismo ni por plazo de tiempo, sino porque como se entrega a esa persona, al momento de esa persona muere, el contrato se termina por propia naturaleza del contrato. Nada más para ver. Muy bien. Bueno, muy bien, Juan Manuel, ¿eh? ¿Alguien tiene alguna duda? Es un contrato muy fácil, ¿sí? Muy bien, muy completo, Juan Manuel. Lo único para decirte es que para que les sirva a todos para el momento de estudiar, el no seguir tanto el articulado del código. Busquen tal vez un libro donde pueda estar, por lo menos para ordenarse ustedes, ¿sí? Porque nos pasó con el tema de los elementos que mencionaba artículos, pero sin englobar todo lo que iba enunciando a medida que iba hablando en por ustedes, háganlo como quieran, pero yo les digo, como para ordenarse. Doctora, ahí quizás no es hacer un cuadro con cada uno y poner bien todos los elementos, ¿eso sirve también? Puede ser. Ordenar. Que sí, yo no tuve tiempo por ahí para hacer un cuadro ni un PowerPoint, porque estoy muy poco ajustado. No te digo para el PowerPoint porque está doy el PowerPoint. Bueno, para poder ordenarse. Para ordenarse ustedes en su cabeza el decir, porque si no, ¿saben por qué? Porque al momento del examen se olvidan en qué artículo estaba, o cuando están hablando se olvidan de mencionar algún aspecto. ¿Por qué? Porque tal vez no estaba donde están todos, donde se habla en sí de elementos, está más atrás, más adelante, está ubicado sistemáticamente en otro lugar el artículo de lo que quieran decir, entonces no pueden, es muy difícil en el momento del examen, cuando uno está preguntando, tienen que pensar, acordarse todo, el poder relacionar en dónde estaba, o me olvidé de un artículo que estaba más atrás o más adelante. Entonces, para eso, lo mejor, lo que yo sugiero, ya les digo, hagan como quieran lo que les resulte mejor. Estructúrense, es decir, estructúrense. Es decir, vamos por partes. Cuando hablamos de, ¿dónde era? Cuando hablaste
que capacidad, a capacidad lo hablaste mucho después cuando ya habías pasado el tema de elementos. De elementos mencionaste algo del objeto, del contrato nada más, y pasaste otra cosa. Y después hablaste de capacidad cuando hablaste de las prohibiciones. Está bien, porque el código tiene el artículo de las prohibiciones más adelante, pero eso era de parte de lo primero, cuando uno empieza a hablar de elementos, es capacidad, consentimiento, ¿sí? Entonces, sí, en la formación del contrato debía haberlo. Exactamente. Pero por ahí Como sugerencia, pero está muy bien, Juan Manuel, ¿eh? Muy completo, hablaste de todo, no dejaste, creo, nada por... Quise compararlo con los contratos, obviamente quería primero arrancar con eso para exhibir. Igual ahora van a ver después en el cuadrito de depósitos, en el Power de depósito, que están ahí, tienen la comparación con el depósito, por lo menos. Después, seguramente, en el de comodato está comparación con el mutuo, capaz algo decía también. Igual me pasó a mí, por lo menos, no sé, a los chicos yo lo pude percibir la diferencia fácilmente, digamos. El de la propia redacción del código ya entendía la diferencia. Era muy... Sí. Bien, esperen que ahora vamos a hablar con depósito, así que tengo que compartir pantalla y buscar el de depósito. Esperen un piquitín. Estoy haciendo un lío. Me pongo el power, se me desaparece la pantalla. Acá. Ahí estamos. Un depósito. Bueno, ahí tenemos el concepto. ¿Sí? Cuando una de las partes se obliga a recibir de otra una cosa con la obligación de custodiarla y restituirla con sus frutos. Estamos hablando de se obliga, a diferencia de en el código anterior, donde el concepto de depósito tenía que ver con una de las partes entrega una cosa. ¿Por qué? Porque era un contrato real. Y si no había la entrega efectiva de la cosa, el contrato directamente no nacía como contrato. Entonces ahora, al ser contratos consensuales, ya en el concepto se modificó y estamos hablando de cuando una parte se obliga a recibir de otra una cosa con la obligación de custodiarla y restituirla. Es decir, es un contrato en interés del depositante. ¿Por qué? Porque el que asume la obligación principal de guarda y custodia es el depositario. Depositante es quien entrega la cosa, depositario el que la recibe. Caracteres, el carácter de confianza. Esto es el espíritu de todo el contrato. Más que caracteres, yo diría que en realidad lo pondría por arriba de los caracteres, es decir, el espíritu de todo el contrato, porque van a ver que todas las obligaciones que surgen de este contrato tiene que ver con la confianza del depositante en el depositario. Si yo entrego algo a otro para que ese otro me lo guarde, lo cuide, es porque le tengo confianza, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué pasa si yo pierdo esa confianza, ¿sí? Por eso hablamos del espíritu de todo el contrato, tiene que ver con la confianza. Es un contrato bilateral, ¿sí? Puede ser gratuito o puede ser oneroso, ¿sí? Bueno, consensual, ya lo explicamos hace un ratito, es un contrato nominado y en la clasificación de la función económica y social es un contrato de custodia. Clases de depósito. El depósito puede ser voluntario o necesario o también llamado forzoso, ¿sí? El depósito voluntario puede ser regular o irregular, ¿sí?
El depósito necesario son diferentes supuestos que ahora después los vamos a ver, porque primero vamos a ver el depósito común, el depósito voluntario. El depósito voluntario regular o irregular, la diferencia más clara, por eso se los puse en el cuadro, es determinar si las cosas pueden individualizarse o no. ¿Por qué? Antes, la redacción anterior enumeraba, cuando decía supuestos de depósito regular y supuestos de depósito irregular, mencionaba diferentes situaciones. Hablaba de si eran cosas fungibles, depósito irregular, si eran cosas no fungibles, depósito regular. Pero ¿qué pasa? A veces se entregaban cosas fungibles en un bulto, en una caja cerrada, por lo tanto, esa cosa, aunque fuese fungible, podía individualizarse, ¿sí? Porque no se autorizaba al depositario a usarla, a abrir la caja y usar la cosa. Entonces, eso era un depósito regular. Entonces, para evitar estas confusiones, lo más fácil para poder diferenciar cada uno de los depósitos es establecer si son cosas que pueden individualizarse, que al finalizar el depósito yo devuelvo la misma cosa, estoy hablando de un depósito regular. Si se tratan de cosas que no pueden individualizarse porque se le entregan al depositario, este depositario las usa y cuando finalice el contrato, lo único que tiene que hacer es entregarle una cosa de la misma calidad, una cosa igual, de la misma calidad y cantidad, ahí estamos hablando de un depósito irregular. Entonces, depósito regular si las cosas pueden individualizarse, ¿sí? Depósito irregular cuando estas no pueden individualizarse y se devuelve entregando una cosa similar. Después pasamos después a depósito necesario. Comparación con otros contratos. Muchos contratos asumen la obligación de guarda y conservación. Lo que pasa es que lo hacen como una obligación accesoria. En el depósito es la obligación principal, la de guarda y conservación. Y acá lo que les decía hoy, la diferencia con otros contratos, ven, con el depósito y el comodato, que hablábamos recién, ¿sí? Cuando la diferencia está que en el comodato es préstamo de uso, en el depósito no, pero a veces se puede llegar a confundir porque la cosa se le autoriza al depositario que la pueda usar. Entonces, para determinar si es uno u otro, el depósito es en interés del depositante, en cambio el comodato es en interés del comodatario. El depósito puede ser gratuito o oneroso, el comodato, ya dijimos, siempre gratuito, nunca puede ser oneroso. El depósito tiene mayor responsabilidad del depositario, el comodato es menor. ¿Por qué? ¿Por qué tiene mayor responsabilidad? Porque es la obligación principal de guarda y conservación. En el comodato es una obligación accesoria que tiene que ver con el derecho al uso, ¿sí? También tengo que cuidar la cosa. El depósito, el depositante puede pedir la devolución en cualquier momento porque dijimos que era un contrato de confianza, entonces si yo pierdo la confianza, que me devuelvan la cosa. En cambio, el comodatario va a poder conservarla hasta el plazo de finalización del contrato. Con el mutuo, préstamo de consumo. También acá donde se puede llegar a confundir es con el depósito irregular, porque dijimos que el depósito irregular puede ser de cosas consumibles, ¿sí? Que no pueden individualizarse. El ejemplo más claro de depósito irregular es el dinero. Yo deposito dinero en el banco y el banco, cuando voy al cajero de retiro, no me devuelven el mismo billete que yo deposité. Me devuelven otro de la misma especie, calidad y cantidad. Es el ejemplo más claro, el tema del dinero del depósito irregular. Diferenciar entre depósito y mutuo tiene que ver el interés del depositante, es el depósito, el mutuo es interés del mutuario. En el depósito, el que paga la retribución es el que entrega la cosa, el depósito. Cuando estamos hablando de un depósito oneroso, yo le pago algo
pago un precio para que el otro me cuide la cosa. En cambio, en el mutuo, el que paga intereses es el mutuario, porque es en su interés. El depósito puede exigir en cualquier momento, en el caso del prestamista no tiene que atenerse al plazo. Promesa de depósito. Bueno, esto tenía más para hablar cuando decíamos que era un contrato real, ¿sí? Porque cuando era un contrato real, la promesa de depósito no podía exigir el cumplimiento yo del contrato. ¿Por qué? Yo podía contratar con otra parte de asumir la obligación de depositario, pero si el depositante no me entregaba la cosa, yo no podía reclamarle el cumplimiento. ¿Por qué? Porque era un contrato real, y si no había entrega de la cosa, el contrato no nacía, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? El contrato, al ser un contrato consensual, ¿sí? En este caso, al depositante no se le puede pedir que le entregue la cosa si le perdió la confianza, porque obviamente dijimos que era el espíritu de este contrato, era la confianza. Entonces, no le puedo obligar a que me entregue la cosa, pero sí le puedo exigir un reclamo por daños y perjuicios, sobre todo si es un depósito gratuito, no, pero si es un depósito oneroso, ¿sí? Puedo exigirle el reclamo por daños y perjuicios, porque yo me privé de asumir el carácter de depositario de otro que tal vez también me estaba por contratar, y me perdí ese contrato por aceptar que ahora el depositario se echa para atrás, ¿sí? ¿Por qué? Porque me perdió la confianza o por lo que sea. Entonces, yo no le puedo pedir que me entregue la cosa, pero sí puedo reclamarle. Antes solamente, que es lo que pasa ahora con el depósito por ahí gratuito, es reclamar daño al interés negativo. Es decir, si yo hice gastos, por ejemplo, yo tenía un galpón donde me iban a entregar mercadería perecedera y yo compré un motor de estos que dan frío, ¿sí? Que generan frío para mantener esa mercadería conservada. Y resulta que el depositante se arrepiente y decide no contratar y no entregarme la cosa. Yo en ese caso sí le puedo reclamar, si era un depósito gratuito, el daño al interés negativo. Si era un depósito oneroso, puedo reclamarle daños y perjuicios, ¿sí? Porque me privé, supongamos, de contratar con otro. Bien, vamos a los elementos. Capacidad. Esperen un minutito que tengo que poner, estoy en clase que me están llamando. Capacidad. Bueno, se aplican en principio las reglas generales de capacidad para todo contrato, ¿sí? Acá no es un acto de disposición, ¿sí? Así que no se requiere ser el propietario de la cosa. Sí, algunas cuestiones referidas a qué puede pasar en el caso de que una de las partes sea incapaz. Cuando el depositante es el incapaz, dijimos que era un contrato en interés del depositante. Entonces, ese contrato va a ser válido y el depositario, como persona capaz, debe cumplir su obligación de guarda, ¿sí? En cuanto al pago del depósito, por ser el depositante incapaz, no está obligado al pago, pero sí el depositario le va a poder reclamar los gastos que hubiese realizado en calidad de depósito, ¿sí? No puede reclamarle el pago, ¿por qué? Porque él contrató con un incapaz, ¿sí? En cambio, cuando es al revés, cuando el depositario es el incapaz, en este caso, el depositante que no sabía, obviamente que no sabía que el depositario era un incapaz, puede pedir que le devuelva la cosa. Eso el depositante lo puede hacer en cualquier momento, ¿no? Pero puede, si ese depositario transmitió la cosa a un tercero, tiene derecho a reivindicar
esa cosa y accionar por enriquecimiento. Pero si yo soy representante del depositario incapaz, ¿qué voy a hacer? Ni bien me entero que mi asistido, ¿sí?, contrató y se asumió la obligación de guardar y conservar la cosa de alguien, ¿sí?, yo voy a pedir la nulidad del contrato. ¿Por qué? Porque de esta forma voy a poder repeler la acción de daños y perjuicios que me va a entablar el depositario si la cosa pereció. Es decir, yo soy el representante del depositario incapaz que asumió la obligación de guardar y conservar la cosa. Si esa cosa, por una negligencia, una imprudencia, lo que fuese, culpa, en realidad, del incapaz, esa cosa perece, el depositante me va a venir con todos los cañones a reclamar. Entonces yo, como representante, para poder repeler esa acción de daños y perjuicios, pido la nulidad del contrato. Bien. Profe, una consulta. Sí. Dijo que si el depositario es incapaz y transmite la cosa, tengo derecho a reivindicarla, ¿no? A Sí, pedir que sea devuelta. Y si el depositario no es incapaz, también o no, si la transmite, a no ser que sea sí, por un supuesto. irregular. Sí, por supuesto. Pero va a ser, en realidad, lo que no va a poder hacer ahí, por supuesto que la puede ir reivindicando. Lo que pasa que si fuese un depositario capaz, ahí no es que va a poder pedir la nulidad del contrato para repeler cualquier acción, ¿sí? Eso solamente lo va a poder hacer el representante del incapaz, ¿sí? Bien. Vamos a consentimiento. Con respecto al consentimiento, lo mismo que cualquier contrato, pero lo que tiene acá es una característica en relación al vicio de error, ¿sí?, al supuesto de error. El error puede ser en la persona del depositante o en las cualidades de la cosa, ¿sí? ¿Por qué? Ustedes saben que si hay un vicio de error en cualquier acto jurídico, ¿qué acción tengo? ¿Qué acción tengo? Si hay un vicio de error, el perjudicado, ¿qué acción tiene? De saneamiento. No, ¿qué saneamiento? Piensen. Vamos, volvamos a parte general, que no se la tienen que olvidar. Cuando hay vicios, ¿cuál es la sanción a un vicio? La nulidad. La nulidad de cualquier acto jurídico. ¿Hay vicios del consentimiento? La nulidad. Bien. Entonces, si yo en este contrato de depósito aparece un vicio de error y planteo la nulidad, voy a tener que atenerme a la acción de nulidad. En materia procesal es un proceso ordinario. Y el proceso ordinario es el proceso que los plazos son más largos. Por lo tanto, yo voy a tener que esperar a que finalice ese proceso ordinario, ¿sí?, para devolver la cosa si soy el depositario. Entonces, el código anterior le daba una solución mucho más práctica. Es decir, si hay un error, ya sea en la persona del depositante o en las cualidades de la cosa, el código anterior decía el depositario podía devolverla y no era necesario pedir la nulidad. Lo que nos dice ahora el Código Civil y Comercial es, si es gratuito, puede devolverla en cualquier momento. Pero si es oneroso, el código no dijo nada, solamente hizo la aclaración si es gratuito. Lo que ha entendido la doctrina es que si es oneroso, puede devolverla si el error es en las cualidades de la cosa. ¿Y cómo sería? Error en las personas. Yo soy depositario y alguien, en el depositante o en las cualidades de la cosa. Puede ser parecido, puede ser el mismo contrato, englobar las dos cosas. ¿Por qué? Yo creo, me contratan para, en el local o galpón que yo tengo, guardar bolsas de harina que me van a traer, me van a mandar, ¿sí?, de
un molino, qué sé yo, para que sea para una panadería. Y resulta que en vez de bolsas de harina, resulta que no hay harina, hay otra sustancia que parece harina, pero no lo es. Una sustancia que si a veces le pones un liquidito se pone color azul. Entonces, ahí estaríamos ante un error en las cualidades de la cosa. Yo me doy cuenta que eso harina no es, entonces voy a decir, no, mira, yo voy a iniciar un proceso ordinario de nulidad por el error. Hasta que termine eso, yo ya me comí una denuncia penal, estoy en la justicia federal por tenencia de estupefacientes y lo que es la mar en coche, ¿sí? Y narcolavado y narco todo. Entonces, ¿qué hago? El código me da la solución. Si no, mirá, tomá, esto no es harina, esto te lo llevás, ¿sí? Respecto al error en la persona, también, pero es más sutil, puede ser obviamente, en este caso del error en las cualidades, bueno, quien me entregó la cosa, yo pensé que era una buena persona, ¿sí? Y en realidad era un narco, ¿sí? Entonces ahí hay las dos cosas, es el error en las cualidades de la cosa que tienen que ver con el error en la persona. Puede darse en el error en la persona del depositante justamente por el creer que era el dueño de la cosa y no la era, ¿sí? También, si bien acá no se exige para ser depositante ser propietario, ahora vamos a ver, pero sí tener un derecho a poder contratar sobre esa cosa. En lo que nos está diciendo ahora el código actual, que en el caso del gratuito puedo devolver la cosa en los dos supuestos, pero en el caso de que sea un depósito oneroso, solamente si el error es en las cualidades de la cosa, y esto lo sostiene la doctrina que interpreta el 1359. Forma y prueba. Es un contrato no formal, las partes pueden pactar la forma que quieran, pueden ser, a ver, vuelvo a repetir lo que digo siempre, que un contrato sea no formal no quiere decir que es oral. Lo que quiere decir es que las partes pueden pactar la forma que quieran darle, ¿sí? Las casas de depósito, esto fue un agregado en el código actual, que las casas de depósito, es decir, aquellas que se dedican específicamente a tomar cosas en calidad de depósitos, sí deben ser hechos por escrito, es decir, deben dar recibo por las cosas. Entonces se les exige una formalidad ad probationem, ¿sí? Esa forma que se les exige a las casas de depósito es a los efectos de poder probar ese depósito y las cosas, el tipo de cosas que se depositan, la cantidad, de todo lo que es. Bien, en cuanto a prueba, como es un contrato no formal, puede probarse por cualquier medio de prueba, inclusive por testigos, ¿sí? Pero hay que tener cuidado cuando la prueba es la confesional, ¿sí? Esto yo cuando habíamos visto prueba lo había mencionado. ¿Por qué? Por el principio de indivisibilidad de la prueba confesional. La prueba confesional, la absolución de posiciones en materia procesal, no puede dividirse. Yo no puedo decir una posición, una posición se le dice a las preguntas que se hacen. Puede ser la respuesta en parte válida, en parte cierta, o en parte mentira, o en parte acertada, o en parte no, ¿sí? Entonces, hay una forma de redacción establecida. Que formula las posiciones, cuando el abogado tiene que redactar las preguntas que le va a hacer a quien va a confesar, debe ser muy hábil, ¿sí? Porque si yo estoy diciendo, yo una pregunta le hago, usted tenía en calidad de depósito una cosa y no la devolvió, la persona me va a decir, sí, la tenía en calidad de depósito y la devolví. Y yo no puedo dividir la confesión, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado, obviamente se puede utilizar como cualquier medio probatorio, pero con cuidado. En el caso de que se hubiese sido por escrito, por ejemplo, las casas de depósito, no me basta la prueba de testigo sola, ¿sí? Sí puedo acompañar otras pruebas más la de testigo, pero no solo testigos. El caso
de principio de prueba por escrito, el ejemplo que tenemos del ticket del guardarropa es una prueba que me da de principio de prueba por escrito que me va a habilitar otros medios probatorios si se trata de la prueba formal ad probatio. Si la forma ad probatione, como sería un lugar destinado a guardar cosas. Vamos a los efectos. Obligaciones del depositario en el depósito regular. El depósito regular es el que debo entregar la misma cosa que me entregaron. Guarda y conservación es la obligación principal, como si fuesen las suyas propias. Responde en caso fortuito y fuerza mayor, salvo culpa o mora en restituir. Todo esto igual las partes pueden pactar otra cosa, esto no es orden público. Lo mismo que en comodato, cuando hablaba hoy me olvidé de decirles, Juan Manuel, de las obligaciones, ¿sí? Salvo que las partes pacten otra cosa, es libre autonomía de la voluntad. Dar aviso de los gastos necesarios y urgentes. Si no le avisa, ¿sí? Responde por el deterioro, ¿sí? El depositario debe avisarle si es necesario realizar algún gasto urgente. Obligación de no divulgar y guardar secretos. Yo no puedo ir a decirle al almacenero de la esquina, sí, vos sabés que me contrataron acá el localcito que tengo en la esquina para guardar autopartes. Entonces yo no puedo andar diciéndole a todo el mundo. Entonces esto es obligación de guardar secreto, ¿sí? Y no abrir, de no divulgar era ese, de guardar secreto, el no abrir. Si está en caja, si no me autorizaron a usar, no lo puedo abrir. O si me entregaron un auto y yo lo tengo que guardar, un cuatriciclo, alguien que viene de Buenos Aires a veranear y me entrega durante el invierno, yo asumo la obligación de guardar ese cuatriciclo. Si no me autorizaron, no lo puedo usar, ¿sí? ¿Qué pasa si lo uso? En ese caso, si es una cosa, debo pagar un alquiler como si fuese una locación de cosas, ¿sí? Desde el momento que me hicieron entrega de la cosa, debo pagar un alquiler. Y si de lo que me entregaron es dinero, ¿sí? No como depósito irregular, sino como depósito regular, me lo dieron en una cajita y me dijeron, tomá, guardámelo. Y yo un día andaba necesitada, dije, acá sé que me dieron dinero, lo abrí y lo usé. En ese caso, voy a tener que pagar intereses como si fuese un mutuo. Bien, bueno, obligación de guardar secretos, ya lo dijimos, bueno, salvo que en este caso, por ejemplo, que me dan cosas que me pueden exponer, ¿sí? a una denuncia penal o a multas, en ese caso sí puedo ir a la policía y decir, mire, acá me dijeron, no lo encuentro el depositante, me dijo que para devolverle las cosas, me dijo que me dejaba harina y resulta que harina no es, acabo de abrir una bolsa y veo que harina no es y le quiero devolver para no iniciarle la nulidad del contrato, como dijimos hoy, quiero devolver la cosa y no lo encuentro, voy a la policía y lo digo. Bien, obligación de restituir la cosa. La misma cosa con sus accesiones y frutos. Accesiones son cosas que se agregan, ¿no? Al depositante o a sus herederos, ¿sí? En el lugar establecido en el contrato, en el lugar del depósito, esto salvo que pacten otra cosa. En cuanto al tiempo para devolver, si hay un plazo, el plazo que dice en el contrato, pero sí el depositante puede pedirle en cualquier momento. ¿Por qué? Porque dijimos que es un contrato de confianza, ¿sí? Puede pedirla en cualquier momento en la restitución. Acá sí, a diferencia del comodato, funciona el derecho de retención. Si era un depósito oneroso y no se le pagó, el depositario puede retener la cosa hasta que se le pague. Solamente por el valor del depósito, no por los gastos. Por los gastos tendrá la obligación, el derecho a poder reclamarlos, ¿sí? Por esos gastos, pero no aplicar el derecho de retención. El derecho de retención es sobre el pago del depósito. Y la responsabilidad de los herederos del depositario. ¿Por qué?
porque puede pasar que el depositario asumió la guarda de una cosa, este cuatriciclo que alguien de Buenos Aires me lo deja acá lo usa en el verano y después en el invierno me lo deja para que yo lo guarde. Resulta que cuatriciclo están patentados, cuatriciclo no me gusta el ejemplo cuatriciclo porque es registrable. Vamos a poner una bicicleta Repower de estas carísimas, divinas, que me la dejan, un par de bicicletas, una bicicleta me la dejan, resulta que el depositario fallece. Los herederos de este depositario fallecido resulta que vienen, abren la casa, qué sé yo, ay, mira lo que hizo esta. ¿Qué hace mamá? ¿Para qué mamá se compró una bicicleta? Si no sabe andar en bicicleta. ¿Qué hace con esta? ¿Para qué se la compró? Si no te puedo creer que lo último que se ocurrió a la vejez viruela, querer aprender a andar en bicicleta y se compró una bicicleta. Vamos a venderla. Sí, a mí no me interesa, yo no tengo... La venden. La bicicleta. Resulta que después aparece el dueño y dice, ay, vengo a buscar, ay, me enteré que en paz descanse, lo siento mucho, pero vengo a buscar mi bicicleta. Ah, era tuya, la vendimos. Bueno, en este caso, este ejemplo gracioso que les doy así, burdo, pero para que se entienda, tiene que ver con qué? Con que en ese caso los herederos, si no sabían que la cosa estaba en calidad de depósito y vendieron la bicicleta, le deberán restituir a su dueño el precio recibido. Si eran de mala fe, sabían, dice, vamos a apurarnos antes de que venga y le decimos que no sabemos nada, ¿sí? Y vendieron la cosa, ahí deberán devolver el precio más daños y perjuicios. Lo mismo si hubiesen transmitido a título gratuito, es decir, la donaron, la regalaron, ¿sí? En este caso, si era de buena fe, deben el valor, solamente el valor de la bicicleta. Si eran de mala fe, deberán el valor de la bicicleta más daños y perjuicios. No podemos ir a reivindicarla, no va a poder ir el dueño a reivindicarla de terceros en este caso. ¿Por qué? Porque acá, al ser una cosa mueble, el tercero está protegido como adquirente de buena fe a título oneroso. Y la posesión vale título en las cosas muebles. Bien. O sea que es una cuestión meramente de prueba. Sí, totalmente. Por eso las partes sí, pues ahora si yo le quiero dejar una cosa, la bicicleta a alguien, mínimamente un papelito, no importa que sea manuscrito, no importa, pero dejarte escrito, firmame que te estoy dejando la bici, pero el otro que va a decir que soy mal pensado, y bueno, pero para evitarnos problemas. Es lo mismo que veníamos hablando en el otro contrato, yo no sé si lo nombré tanto, pero el tema de la formalidad es una cuestión meramente de prueba, porque la prueba es los documentos, el material que uno tenga para poder probar es lo indispensable para poder realmente establecer el vínculo jurídico frente a un tercero. Está bien, que nosotros acá, porque estamos en un ámbito académico, en la Facultad de Derecho, y valoramos eso. Sabemos que para eso se están formando ustedes, para poder asesorar a la gente que haga las cosas como corresponde. ¿Sí? Profe, una cosa. No, la gente no hace, la gente hace lo que se le canta, a veces apese a todo lo que asesoramos, y no quiere quedar mal, y no, ¿qué va a pensar? Que yo soy una desconfiada, y después aparecen los problemas. Generalmente la mayoría de los problemas jurídicos civiles tienen que ver por esta cuestión de demasiada confianza en el otro, ¿sí? Y de deslealtad en el que se aprovecha de esa confianza. Entonces, a veces decir, mire, hagan las cosas bien, ¿sí? Que no suele pasar, a veces por relaciones de amistad, de afecto, y después aparecen los problemas. Pero bueno, para eso se están formando ustedes, para asesorar en que sí, que después, mira, a ver, hijita, después te va a ser muy difícil probar si vos no lo haces mínimamente con algo de formalidad. ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? Sí, yo.
Con el tema de que si el depositante, bueno, con el depositario establecen un plazo y el depositante no aparece en ese plazo, en ese tiempo, ¿prescribe la acción en algún momento? Porque si no es como una obligación eterna. Sí, a Para el ver, depositario. ahora vamos a ver, ahora lo voy a decir. Si no lo tengo acá, te lo digo, hacémelo acordar. Ahí vamos, justamente, ya bendición esto, sí. Obligaciones del depositario en el depósito irregular, ¿sí? ¿Cuál es la única obligación del depositario en el depósito irregular? Acá ya no tiene todas las obligaciones de guarda, conservación, no divulgar. No, la única obligación que tiene es de restituir la misma especie, calidad y cantidad. ¿Por qué? Porque a él le entregaron una cosa fungible, ¿sí? Que la puede, si quiere, consumir. Lo único que tiene que hacer es después devolver la misma especie, calidad y cantidad. Así que acá es la más fácil. ¿Por qué? Porque la obligación del depositario en el depósito regular es esa. Acá no tenemos ni guarda y conservación, ni no divulgar, ni guardar secretos. La única obligación es devolver la misma especie, calidad y cantidad. Obligaciones del depositante. Reembolsar gastos, ¿sí? Aquellos actos que el depositario realizó, gastos que él los había autorizado. ¿Se acuerdan que dijimos que los gastos necesarios y útiles debía avisarle al depositante que los iba a hacer? Le avisa y los realiza, los paga. Bueno, el depositante está obligado a reembolsarle. Gastos de traslado de la cosa al lugar de entrega, bueno, esto las partes a veces pactan que sea obligación del depositante, otras es el depositario, ¿sí? Esto es pactable. Indemnizar al depositario por los perjuicios que el depósito le hubiera ocasionado. Es decir, si por ese depósito el depositario se produjo un perjuicio en cosas propias, ¿sí? Por salvar las cosas depositadas, en ese caso puede reclamarle al depositante. Pagar la remuneración pactada, ¿sí? Lo que se pactó, y recibir la cosa. ¿Por qué? Y esto es lo que me preguntaba recién Josefina. El depositante está obligado a, cuando finalice el contrato, a recibir esa cosa. Si finaliza el contrato el depositante, no lo encontramos, ¿qué va a hacer el depositario? Consignar judicialmente. ¿Por qué? Porque si después las cosas perecen, le van a ser responsable a él y va a decir, no, pero ya el contrato se había vencido. Y bueno, pero vos tenés que devolverla si no está el depositante. Primero tratás de intimarlo, carta documento, lo que sea, que venga a buscar las cosas, y si no, consignás judicialmente, ¿sí? Para evitar que esas cosas perezcan y luego te las quieran reclamar y haya que probar que el depositante no lo pudiste ubicar, y etcétera, etcétera. El otro va a decir, sí, yo estaba en mi casa, a mí nunca me llegó nada. Entonces, para evitarte eso, si no lo podés ubicar, pese a notificarlo y todo, lo que haces es consignar judicialmente. Extinción del depósito. Causas comunes a todo contrato, vencimiento del plazo, por el pedido del depositante, dijimos que es en su interés, y de contrato de confianza, si la pierde, puede pedir la cosa en cualquier momento. Si la cosa está perdida, finaliza el depósito, salvo que sea depósito irregular, porque dijimos que ahí no importa que la cosa se perdió. Si el dinero desapareció, se voló, se quemó, se fumó, me lo gasté. Yo tengo que devolver la misma especie, calidad y cantidad. Por la venta de la cosa, el código nos da como supuesto de extinción del depósito, porque el fundamento dice que cambia el titular. Y esto se lo ha criticado porque ven que en caso de muerte no finaliza el depósito. El depósito pueden continuarlo los herederos. ¿Y cómo? Porque si ahí también hay un cambio de titularidad. Entonces se critica esto, ¿por qué con la enajenación de la cosa finaliza el depósito y no con la muerte, si el fundamento es el cambio de titularidad? Oh, bueno.
Por mutuo acuerdo, rescisión bilateral, en este caso es el distracto de común acuerdo, se ponen si las partes deciden finalizar el contrato queda extinto. Bien. Vamos a depósito, eso era el depósito voluntario. Todas estas reglas que vimos son en relación al depósito voluntario. Vamos a ver qué pasa con el depósito necesario o también llamado forzoso. El 1368 nos da los supuestos. Nos dice que es depósito necesario aquel en que el depositante no puede elegir la persona del depositario, ya sea por un acontecimiento que lo somete a una necesidad imperiosa o porque se trata de los efectos introducidos en los hoteles por viajeros. Es decir, acá este carácter de confianza, que era el espíritu del contrato de depósito, del depositante poder elegir a alguien de su confianza para que le guarde y cuide las cosas, acá esa confianza, esa necesidad de confianza ya no la tenemos, ya sea porque no tengo tiempo y me veo en una necesidad imperiosa de dejar que alguien me cuide las cosas, o en el caso de los efectos introducidos. Casos de necesidad imperiosa es una fórmula amplia. El código anterior lo que establecía era enumeraba enunciativamente, podían ser otros, una serie de supuestos. Decía terremoto, maremoto, yo lo decía, me acuerdo que yo les decía, lo englobaba en el término catástrofes, porque era todo así, inundación, huelga, no me acuerdo qué más supuestos mencionaba. Ahora lo que hace el código es decir cuando directamente la fórmula general de necesidad imperiosa, ¿sí? Entonces yo me veo en la necesidad de depositar. Por ejemplo, estoy viviendo en Luro, tengo las cosas tengo cosas mías en Luro y Irigoyen, donde siempre se hacen piquetes, acampes en general. Entonces yo veo que ahí se genera una situación violenta y me veo en la necesidad de llevar urgentemente las cosas a otro lado. Entonces ahí ese supuesto no englobaba en todos los mencionados en el código anterior. Ahora sí, porque ahora yo puedo demostrar que me encuentro en una necesidad, que me encontré en una necesidad imperiosa, ¿sí? Y el juez determinará si fue una necesidad imperiosa o una simple dificultad, porque en realidad yo quise sacar las cosas de acá porque no hay, al final es un incordio, porque cada vez que quiero entrar, bajar y subir cosas, no puedo porque hay mucho tránsito y no puedo estacionar, entonces me veo en la necesidad de dejar las cosas en otro lado. No, eso es una dificultad, ¿sí? Necesidad imperiosa es otra cosa. El régimen que vamos a aplicar es el del depósito voluntario, pero flexibilizado, como dice ahí. ¿Por qué? Porque en este caso, ese depósito necesario va a ser válido aunque se trate de incapaces, ¿sí? Y los representantes no lo hayan autorizado. En ese caso puede ser realizado por los incapaces. Puede tanto incapaz depositante como incapaz depositario. En cuanto a la prueba, se flexibiliza, o sea, aquí sí se va a admitir cualquier tipo de pruebas, inclusive por escritos, inclusive cuando se trate de una casa de depósito, ¿sí? Yo puedo en la urgente, porque tengo que demostrar que hubo una necesidad imperiosa, entonces no me pude munir del recibo del documento escrito. Y la responsabilidad también del depositario es menor, porque también el depositario asume la obligación en la urgencia, ¿sí? No tuvo tiempo de analizar si le convenía o no le convenía guardar y conservar esas cosas. Fue algo urgente, entonces también la responsabilidad es menor. El otro supuesto del depósito en hoteles, acá es al revés. Acá lo que se agrava es la situación del depositario. ¿Por qué? Primero se establece
un concepto amplio de los elementos introducidos por los viajeros. No solo los objetos entregados al hotelero, sino también los efectos introducidos por el viajero, por el viajero que los conserva con él mismo y los que guarda en el estacionamiento de su vehículo, ¿sí? De todos estos objetos es responsable el hotelero. Aunque me pongan un cartelito, no dejar cosas en los vehículos porque el empresario no se hace la casa no se hace responsable, es mentira. Es si pertenece al hotel, al hospedaje, a lo que sea, es obligatorio hacerse responsable. Por eso, el depositario, en este caso el hotelero, siempre le va a pedir a la gente que si tienen cosas de valor, le avisen y le va a ofrecer su caja de seguridad para guardarlas, ¿sí? Porque si esas cosas desaparecen, él es responsable, ¿sí? Tiene mucha más responsabilidad, aún por el hecho de terceros, es decir, entran a robar y yo pruebo que yo introduje objetos de valor y puedo probarlo, ¿sí? Puedo probar que había objetos de valor, el hotelero va a ser responsable, ¿sí? Aun cuando él diga, no, miren, está rota la ventana, entraron, nos apuntaron con pistola, y sí, pero vos sos responsable como hotelero. Por eso el hotelero lo que les va a ofrecer y va a querer decir, miren, guárdenme las cosas, denme las cosas de valor en las cajas y guarden las cosas en la caja de seguridad o entréguenmelas y yo las guardo, ¿sí? Esto es importante desde el punto de vista de la prueba, ¿sí? Porque ya sea desde los dos lados. Por un lado, desde el depositante, el viajero que dice, no puede probar que introdujo efectos de valor, ¿sí? Entonces nadie le va a devolver nada, o al revés, o para el depositario, en este caso el hotelero, si él puede probar que había objetos de valor y lo va a tener que reembolsar. Bueno, todo esto que dijimos. Estas normas sobre depósito en hoteles son extensivas, esto lo incorporó el código nuevo, también a hospitales, sanatorios, casas de salud, clínicas, lo que sea. De casa de salud se extiende también a los hogares geriátricos, ¿sí? De deporte como clubes, restaurantes, garages, lugares y playas de estacionamiento, todo que sea a título oneroso. En ese caso, por más que me pongan el cartelito que dice que no se va a hacer responsable, me lo ponen a propósito. ¿Para qué? Para que yo no deje cosas y después demuestre que había cosas en los vehículos y tenga que pagarme, ¿sí? En cualquiera de esos, por más que me pongan el cartelito, es responsable, en este caso, el dueño del lugar. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Bueno, no son contratos difíciles. Yo les subo ahora después este Power de depósito y les subo uno que tengo como dato para complementar la clase de Juan Manuel, que estuvo muy bien, muy completa, y así que va a ser valorado como concepto, subirá un punto más en la nota seguramente. Los que tenían 4 se lo perdieron, porque más vale que se esmeren, ¿eh? Los que aprobaron ahí rasante, les digo, los que aprobaron apenitas, esmérense en esta parte, vuelvan a leer todo lo que vimos de la parte general de contratos. ¿Por qué? Porque vamos a volver a preguntarles, retomamos en parte general en cada contrato, si no sale, vamos a parte general. Así que sobre todo los que aprobaron ahí raspando, esmérense. Igual que les dono mi puntito extra. Ay, mira qué bueno, mira, no, nunca, todavía no aprobaste, todavía no diste el examen, no sabes. Si no me apruebo, no importa. Mira, vos no te dones nada todavía, no seas pavo. Mira si se te hace una laguna, te confundís
y aprobás raspando y necesitas ese puntito. Espera, después si aprobás bien, lo donás, verás. No. Bien, igual muchas gracias, Juan Manuel. Bueno, yo creo que no me quedan más clases a mí. ¿Cuándo tienen el parcial? ¿Qué fecha es? El 9. 9 de diciembre. O sea que la semana que viene, yo creo que no me quedan más clases, porque no tengo el No, cronograma. supuestamente vamos a ver aleatorios y del consumo con la semana que viene con Alejandro, que también entra hasta la de crédito. Salvo que Escarcela haga desaparezca y no tenga previsto darlo y me den los aleatorios a mí, pero si no, supuestamente yo lo que creo que no tengo más clases, así que van a tener tiempo de estudiar tranquilos, ¿sí? Cualquier cosa les vamos a avisar, ¿sí? Si Oscar no puede dar la clase, para darla yo el jueves, que se me complicaría. Suele dar los lunes, Oscar, no sé cómo estará los jueves. Sí, pero yo no por las estoy medio complicada el lunes. No sé, por eso le cuento, yo creo No, seguramente sí, seguramente lo va a dar él, que es aleatorio, es renta vitalicia y juego, contrato de juego que es re cortito. Una renta vitalicia fácil. Bueno, a estudiar, ¿sí? Uh-huh. Bueno. Arranca la época de parciales, ya arrancamos con todo. Dale, les va a ir no, pónganse pilas, que queda aprovechen estas cursadas virtuales. Termine este hermoso cuatrimestre para estar en verano y poder quizás salir a tomar aire, no mucho porque voy a hacer muchas cosas, pero por lo menos aire, poco menos de pantalla. Sí, te cansa, a mí me agota. Cuando tengo así los jueves 2 clases seguidas, primero familia y después contratos, termino muerta. A mí me di cuenta que me quitó mucha energía porque me cansa, me quita inspiración porque, claro... Cansan los Zooms, las videollamadas, agota. Ojalá se pueda volver el año que viene a que arranquemos presencial. Así que bueno, los espero en familia, después que aprueben reales. Me quedan reales, nos veremos el 4. Yo estoy en la comisión del plan nuevo de familia. Por ahora hay una sola comisión del plan nuevo y 2 comisiones del plan viejo. A medida, ya no sé si el cuatrimestre que viene no se arman 2 de plan nuevo y queda una de plan viejo, de acuerdo a los que se inscriban. Así que si siguen con ustedes cursando a la mañana, seguramente me van a tener a mí. Familia. Y quizás el año que viene, si todo sale bien. Sí, reales, en reales. Yo creo que si todo sale bien, siendo optimistas. Sí, vamos, sí. Con suerte, si alguno la da libre, puede ser el primer cuatrimestre del año que viene, si da libre reales, y si no, será el segundo cuatrimestre, así que los espero. En familia van a ver, me gusta mucho más porque yo trabajo en temas de familia, en la profesión así, privada, la dejé hace como 10 años, y estoy trabajando en la municipalidad en la dirección de niñez, en un servicio de protección de derechos del niño, así que bien, hago cosas de familia, con lo cual yo sé que mis clases tienen otra pasión, son mucho más ricas, que en contratos, ¿sí? Pero bueno, los espero. Yo no soy un gran afín, no, me gusta mucho el derecho público y el privado sobre todo lo comercial, así que no sé cómo viene en familia. Lo conozco. Lo vas a tener que saber igual, porque en derecho comercial, familia está en todo, en derecho penal, en sociedades, en quiebras, tenés temas de protección de la vivienda familiar, todo. Y en sucesiones, lo que pasa me había olvidado. La familia y sucesiones y ahora la tenemos separadas, así que también en sucesiones me pueden llegar a tener. Pero sí, el derecho de familia está en todos lados, tienen que ver. Bueno, chicos, a estudiar.
muchos éxitos, ¿sí? Lo En todas las necesitamos. materias que tengan que rendir. Saludos. Está pesadito. Está pesado este cuatrimestre. Bueno, dale que ya No, vengo Pasó bien. volando este cuatrimestre. Va hasta mitad. sí, pasó muy rápido, es verdad, pasó muy rápido. Sí, sí. En una materia arrancamos a cursar el 10 y rendimos el 30, o sea, 20 días de clase nomás. Ah, sí, yo me he enterado que hay materias que no les mandan, no les suben nada al campus, o que les meten bibliografía, no dan clase, no explican nada. Sí, Yo creo que es como darlo libre. Cuando arranqué el año yo me empecé a poner a leer y dije, esto es como prepararlo libre. Después arrancaron las clases, pero en su momento... claro, lo que pasa es que al principio Todos no creíamos era- que iba a ser un mes con todas las dábamos ferias. clases por Zoom, teníamos que subir material, después la facultad facilitó el Zoom, ya por ahí fue fin de mayo, junio recién que habilitaron el Zoom, porque si no lo teníamos que abrir con nuestro Zoom particular, que los 40 minutos te duraba, así que, pero bueno, ahora por suerte estuvo mejor este cuatrimestre. Bueno, chicos. Nos vemos. Muchas gracias por todo. Sobre todo. Ah, gracias. Bueno, si no nos volvemos a ver, que tengan un buen verano y si nos volvemos a ver la semana que viene, nos veremos. Gracias. No, que sí, Nos vamos a ver en el parcial. ¿El parcial va a ser oral? Ah, no, me pidió. No, va a ser escrito, el recuperatorio oral. Así que ojalá no nos veamos hasta el año que viene. No, Mira, ojalá no nos veamos. Cierto, va a ser que me pidió preguntas, me olvidé. Me va a matar, Alejandro. Me va a matar. Así que bueno. Y bueno, de esto no pregunten mucho de estos temas, total ya quedaron dados. Ah, sí. Sí. Son Y bueno, aleatorias. hay que negociar El lo que se campus puede. elige las preguntas que pone. Uno carga todo en el banco de preguntas y es el campus el que pone las preguntas. Así que. Bueno, chicos. Bueno, Buen fin de. Buen fin. Adiós. Gracias. nos vemos. Adiós.